Buen día, bienvenidos a un episodio más de Interconectados Podcast. Mi nombre es Tania Hinojosa, soy gerente de Value Chain y hoy nos acompaña Carolina Méndez de Customer Experience. Y queremos agradecer que se conectaron en el episodio anterior. Y el día de hoy tenemos como invitado a nuestro socio director de Avid Soluciones, Sergio Monraz. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, un honor estar por aquí. Muchas Muy gracias. Y como siempre comenzamos con una pregunta rompehielo. Y queremos saber quién es Sergio Monraz. Pues bueno, Sergio Monraz, así, pues ahora sí que lo que hago me define, ¿no? Entonces, digo, soy un ingeniero, soy un apasionado de la tecnología desde muy chico. Todo el tema con la electrónica y la tecnología fue algo que me llamó, entonces pues me considero que eso soy, ¿no? Soy un ingeniero, apasionado de la tecnología, tijuanense, nací en Tijuana, pues, mi carrera todo lo estudié en Tijuana, aquí he hecho mi familia, todo ha sido en Tijuana, ¿no? Me gusta la música, me gusta el cine, aprecio esos momentos para ver películas y analizarlas y que pues ahora sí que generen esas sobresaltos, ¿no? Como las películas de terror y todo eso. Entonces, son de las cosas que me gustan. La música, atender a conciertos o tener un buen momento así para escuchar pues un buen grupo o un buen disco, como antes, así nada más que escuchabas en tus CDs, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, ahora en lo último así que me he estado así como dedicando fuera de mi profesión o lo principal que me dedico, pues el tema del café, que es reciente adquisición, un gusto recientemente adquirido, por todo lo que lleva de atrás la cultura del café, todas las recetas, ¿cómo se llama? Los rituales para prepararte un café, todos los instrumentos y las formas. Entonces, como forman parte de todo lo que soy como precisamente pues ese ingeniero que jugó con estos con aparatos electrónicos y con instrumentos, todo eso, pues ahora nada más que con otra cosa, ¿no? Con sabor. Con café. Amamos el café. Oye, ¿y este episodio está patrocinado por quién? Para que puedas dar anuncio de tu café. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Cómo se llama tu café? El café. Pues Brutal Coffee. Súper bien. ¿Dónde está ubicado? El café está en Rosarito. En Rosarito, en Playa de Rosarito, pues es una cafetería que está, pues ahora sí que para la gente de Rosarito, no está en una zona turística. Y pues bueno, está ambientado más, es una especie como así, un poco rockero, un poco industrial, y muy con el tema así, o sea, no hay así como cosas que se puedan estar replicando, sino más bien es así como muy único, ¿no? Las cosas que tiene. Mucha gente que ha ido y que lo dice, ay, es una extensión de tu oficina, ¿verdad? Sí, totalmente, yo sí he ido y sí es cierto. Algún día iremos bueno, yo iré a darle una vuelta para conocerlo y pues gracias por la cápsula informativa. De acuerdo. Pero bueno, el episodio pasado nos platicó un poquito Jorge sobre la historia de Avid Soluciones. Esta vez nos gustaría saber un poquito más sobre qué es Avid, qué es lo que hace Avid, qué es lo que Avid aporta a sus clientes con su servicio. Entonces, quisiéramos que nos platicaras o nos compartieras un poquito sobre el portafolio que tiene Avid Soluciones y de cuál es el valor que agrega Avid a sus clientes a través de su servicio. Bien, pues bueno, el portafolio es un portafolio bastante extenso, entonces creo que lo puedo, así que en bullets, digamos, las unidades de negocio más importantes, ¿no? Son todas, pero finalmente para no irnos como al portafolio. Pero bueno, Avid, como el nombre lo dice, está en inglés, que es Audiovisual and Information Technology, ya porque en español no sonaba igual. Y es donde creamos la primera empresa, que la creamos en San Diego, entre Jorge y yo. Ya después fueron agregándose los socios fundadores con la que arrancamos Avid Soluciones. Entonces, bueno, ahora sí que con el nombre Audiovisual y Information Technology, entonces eran
las tecnologías o tecnología que pudiera causar un impacto en el tema audiovisual y de tecnologías de la información. Entonces, el tema de tecnologías de la información, pues hablamos de infraestructura física, ¿no? Todo empieza con la conexión de todos los dispositivos, en este caso equipo de cómputo, servidores, los data centers, todo esto. Entonces hay una infraestructura física de cobre, de fibra, inalámbrica, que esa es una de las principales que tenemos en Avid Soluciones, que de ahí nace toda la conexión y de ahí vienen pues la parte, por ejemplo, que viene muy pegado a la infraestructura física serían las cámaras de seguridad. Uh-huh. Porque ahorita, pues en los últimos años, digamos, toda la seguridad en cualquier negocio, en cualquier empresa, uh-huh, pues siempre esperas que haya una cámara que esté filmando qué pasó o que esté por lo menos disuadiendo, ¿no? De lo que pueda pasar. Entonces esto pues viene integrado. También lo que es la gestión de electricidad, en este caso pues todo requiere energía para funcionar, entonces pues están las unidades de energía ininterrumpible, las plantas de emergencia, etcétera, etcétera. Entonces esos son otro del portafolio. Y de ahí ya nos vamos un poquito más al data center, que es en este caso pues los servidores, las redes, el switch, pues el storage, todas estas piezas que hacen que toda esta información pues fluya centralizada y luego se vaya a otro lugar, incluso pues viaje a otros fuera de ese edificio o de ese espacio, ¿no? Por el internet. De ahí nos vamos a otra parte del portafolio que será audiovisual, y en este caso audiovisual entiéndase que no nada más son las cámaras, porque en este caso seguridad pues tiene cámaras, sino más bien es la parte audiovisual, es la parte donde hay cómo conectamos a los seres humanos a través de la tecnología con otros seres humanos, ¿no? Digamos, este podcast está hecho con dispositivos audiovisuales, que son cámaras o micrófonos, para que precisamente otros humanos lo estén escuchando al otro lado. Entonces, esa parte audiovisual viene al tema de las salas de juntas, salas de videoconferencia, auditorios. Entonces, ese fue el enfoque del tema audiovisual. Y el audiovisual requiere de domótica, y en este caso la domótica es toda esta integración, automatización, porque al final de cuentas, si tú te pones a cada micrófono, estarle moviendo y a cada cámara, pues no es práctico para quien lo utilice. Entonces, obviamente, vienen estos controles que controlan las cámaras, que controlan los micrófonos, uh-huh, que controlan la sesión. Entonces, esa es la parte de la domótica que se integra, ¿no? en las soluciones audiovisuales. Y de ahí, ya más enfocado porque son como los generales, uh-huh, que toda industria necesita, pero ya enfocado, digamos, a la industria aquí de la región, al oeste de Tijuana. Luego viene la parte de Auto ID, que es otra parte del portafolio, donde son estas impresoras de códigos, impresoras de etiquetas y los escáneres de códigos de barras, ¿no? Entonces, que te imprimen el código de barras, te imprimen los QRs de manera industrial, a altos volúmenes, porque aquí pues se fabrican pues un montón de dispositivos de todo tipo, ¿no? Electrónicos, médicos, aeroespaciales, todo requiere una etiqueta. Entonces, pues convenientemente, de alguna manera, pues sabíamos que ese negocio era algo que pudiéramos cubrir perfectamente con toda nuestra, pues la red de clientes y nuestros proveedores, ¿no? Uh-huh. No se diga también otra unidad, otra división, pues es todo el equipo de cómputo y consumibles, esa forma parte del IT, que es pues, todo lo que se necesita para operar cualquier negocio, ¿no? En tu escritorio, teléfonos, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las unidades, pues es las impresiones de alto volumen. Eso fue adquirido porque ya el papá de Jorge precisamente ya tenía ese negocio hace muchos años, que era impresión de alto volumen con una marca en particular, Konica Minolta. Y pues finalmente cuando creamos Avid, pues aprovechamos para adquirir ese negocio y pues, apoyar al papá de Jorge y continuar con, pues al final de cuentas ofrece una solución a nuestros mismos clientes, ¿no? Claro. Que nosotros los veíamos por la parte de equipo de cómputo, redes y todo esto, pues también ocupan imprimir, ocupan sacar copias, escanear, etcétera, etcétera. Y de ahí digamos que creo que la última unidad así, la más reciente, que de hecho pues está todavía como en mucho desarrollo todavía para
porque es un futuro que viene fuerte, pues es la parte industrial de Avid Soluciones, ¿no? Que desde que se inició no tenía este contexto, finalmente se adecúa precisamente aquí a las necesidades de la región, y es esta unidad de KPI, que es toda automatización industrial, que es todo un mundo completamente, o sea, fuera de Avid puede ser totalmente, pero bueno, ahorita estamos integrándolo en nuestro portafolio porque pues, son nuestros clientes y al final de cuentas requieres de una infraestructura de datos y equipo de cómputo y servidores y data centers, entonces finalmente casa perfectamente, ¿no? Y de ahí Avid, pues obviamente lo que pues empezó como algo regional, que al final de cuentas pues lo puedes extrapolar a todo México, puede ser, sin problemas, pero también fuimos encontrando que si nos llevábamos todo el portafolio tal y cual como estaba, pues tenemos que crecer nuestra capacidad, y eso ha sido como un tema pues no tan fácil, o sea que nos ha costado mucho más trabajo ir replicándonos en las zonas. Entonces hemos como en lugar de crecer un Avid en cada región, los hemos ido a lo que necesita esa región, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, pues ahorita pensando en Cabo, por ejemplo, pues ahorita tiene Avid Hospitalidad. Entonces, son muchos de los mismos fabricantes, mucha de la misma tecnología, pero enfocados solamente a hospitalidad. Entonces, donde cosas que tienen mucho sentido para ellos, los dispositivos que son específicamente para la zona de hospitalidad, y así no tienes todo el portafolio que pudiera utilizarse, pero no es la mejor opción para ellos, ¿no? Entonces, y así con otras áreas, ¿no? Eso es, así pues digamos, eso es lo que es el portafolio a grandes rasgos de Avid Soluciones. Súper. Y digo, a mí me gustaría agregar que pues la importancia de saber qué hace Avid, ¿no? Porque muchos clientes conocen solamente algunas unidades, compran algunas unidades y están ahí solucionando nosotros con unas unidades, y conocerlo todo el portafolio completo creo que es muy importante, y creo que voy a agregar un breve comercial. Ahorita Sergio nos comentaba sobre pues las diferentes unidades de negocio que tiene Avid. Pues en los próximos episodios vamos a tener cada uno de los líderes aquí con nosotros para que nos explique ahora sí más detalladamente cuáles son las soluciones por cada unidad de negocio, ¿no? Y ahora sí vamos a pasar con la siguiente pregunta. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria y cómo fue que llegaste a ser socio de Avid Soluciones. Pues en sí, ahora sí que como trayectoria, yo pudiera empezar, digamos, cómo fue que terminé en el tema de soluciones tecnológicas o electrónica, que al final de cuentas pude haber sido músico, pude haber sido doctor, ¿no? O sea, de hecho yo quería ser dentista, ¿no? De niño, ¿no? ¿Y por qué? Porque mis vecinos donde yo vivía pues eran dentistas, entonces yo los veía con sus batas blancas y pues yo quería ser dentista, ¿no? Hasta que un día me enseñaron un libro, me dijeron, bueno, ¿quieres ser dentista? Tienes que ser doctor, y para eso tienes que... Y me empezó a enseñar todas las imágenes y dije, no quiero ser doctor. Entonces ya ahí se acabó esa idea, ¿no? Pues no era sueño, porque al final de cuentas era como algo adquirido, ¿no? Claro. Pero quizá la historia sí, que sí pudiera contar, porque al final de cuentas pues todo esto lo vas descubriendo, ¿no? Sobre la marcha, porque quizá algunas personas llegan a la universidad y todavía no sabes qué estudiar, ¿no? Y terminas estudiando para abogado y terminas siendo comerciante, ¿no? ¿Cómo llegué y le atiné a lo de la electrónica? Bueno, recuerdo que de niño buscando, no sé, juguetes, escondites, lo que sea, me encontré un baúl. Y era un baúl, esos que tenían así, pues, de metal, con las esquinas, que protegían las esquinas, así, pesadito. Que debería tener unos 7, 8 años, porque ya en la casa hasta donde vivía ya tendría esa edad. Y lo destapo, le abro los seguros, lo abro y veo muchos discos chiquitos, de los que no eran como los EPs o no sé cómo se llaman, que son los chiquititos que pueden ser los tocadiscos, no el grande. Okay. Había muchos de esos discos, y aparte había un multímetro que tenía una aguja, bueno, en ese entonces no sabía qué era, ¿no? Pero pues era un dispositivo ahí que tenía unos cables rojos y negros. Había un cautín, que tampoco sabía qué era un cautín, pero era una pistola que tenía un metal, y se veía que se conectaba a la corriente de algo y se prendía, ¿no? Y pues así como que agarra tu teléfono e investiga qué es, pues tampoco, ¿no? Entonces, pues es sacar, o sea, saqué todos esos como si fueran juguetes, y vi este aparato, y vi esta pistola, y vi los discos, y como que dije, bueno, pues primero, pues ¿de quién es este baúl, no? Y resulta que era de un tío que había fallecido, y estaba estudiando electrónica. Entonces él estaba estudiando, pues,
no sé, para ser ingeniero o ser técnico en electrónica, no sé. Pero esas eran sus herramientas. Y eran 2 que 3 herramientas muy simples, ¿no? Pero no sé, quizá al verlas así como que me llamó y dije así como que, oye, pues qué suave está esto y tiene una aguja, ¿no? Y entonces, no sé, a alguien le pregunté o alguien me dijo y finalmente lo conecté y vi que quemaba pues madera, pero también quemaba un rollito de metal que estaba ahí. Entonces dije, oh, pues está como muy interesante todo esto. Y digamos que eso fue como mi primer conexión a como investigarle un poquito más por el tema de la electrónica, ¿no? Con la curiosidad. Y otra cosa también importante así que sucedió en mi niñez que me fue llevando al tema de la electrónica fue que pues tenemos carritos de control remoto, ¿no? Y en ese entonces comprar, que te comprara tu mamá baterías, pues era como, híjole, o sea, cada 3 meses, o sea, carísimas, y los carros de control remoto ocupaban 6, 10 baterías, era una cosa increíble, ¿no? Y me acuerdo que teníamos un carro que mi hermano tenía uno grandotote, le metíamos 10 baterías de las gordototas que usan ahora los boilers de paso, esas gordotas. Ajá, las cuadradas, sí. No, son cilindros, pero creo que es la C o no sé qué tamaño, pero es una grandota. Ocupaba 10 de esas, era una inversión exagerada, ¿no? Y pues jugábamos con el carro. Y nomás, pues, por acá. Y a los 30 minutos se acaba la pila. No. Y entonces así como que, mano, no puede ser. O sea, no puede ser que otros 3 meses no vamos a... O sea, y 3 meses a tu edad de 7, 8 años es toda una vida, ¿no? Toda una vida, la eternidad. O sea, una eternidad. Entonces dije, bueno, no. O sea, esto tiene electricidad adentro. ¿Y qué uso? Pues es como un vaso de agua, se descargó. Entonces hay que metérselo otra vez. Y entonces pues era encontrar la manera de meterle la electricidad. Y había 20,000 teorías, ¿no? Que ponlos en el sol, las baterías, y que mételas al congelador, y ponles un pedazo de jamón, bueno, todo tipo de, sí, para que el jamón le transfiera. Nada funcionaba. Entonces dije, bueno, a ver, ¿para qué nos complicamos la existencia? Metamos la electricidad, o sea, si electricidad es lo que le sale, hay que meter la electricidad. Y había una lámpara por ahí vieja, corté el cable, les pelé las puntas, lo conecté a la corriente y dije, pues, hay que ponérsela, ¿no? O sea, hay que meter la electricidad. Pero yo como muy inteligente dije, no, pero no puedo tocar las puntas porque me va a dar un toque. Entonces tengo que utilizar otra cosa, ¿no? Entonces, no sé, me acuerdo que estaba mi cobija, ¿no? Donde estaba un niño, ¿no? Que dormía en una litera. Dije, no, la cobija tiene hoyitos, ¿no? Y ahí va a pasar la electricidad. No, o sea, no. Madera, la madera. No, la madera es árbol, es viva. Esa tiene agüita todavía, va a pasar, ¿no? ¿Qué puede ser así? Una moneda. La moneda es metal, la va a parar completamente. Y esa fue mi primera experiencia así fuerte con la electricidad, ¿no? Agarro 2 monedas y me doy un toque increíble, ¿no? Que se botaron los breakers y todo, y así como que dije, órale. Entonces, todas esas cositas así como, o sea, ahí me tenían jugando con cosas, con electricidad y y descubriendo, ¿no? Y entendiéndole por qué. Hice mi guitarra eléctrica y mi guitarra eléctrica fue conectar 2 cables a una guitarra acústica y obviamente que explotara cuando tocaron. Entonces siempre fue como, a ver, experimentar con todo, ¿no? Y estaban los Transformers y vi las caricaturas Transformers y dije, ¿y si yo corto esa? Y con una cegueta la corto y luego le conecto todos los cables. Desarmé una grabadora que nunca pude volver a armar. Y así fue. Finalmente, las cositas que me fueron llevando a por qué ser más por el lado de una ingeniería o por el lado de más técnica, a ser un chef, ¿no? O doctor, dentista, ¿no? O dentista, ¿no? En la secundaria, pues mi edad más grande, pues participaban todos los de ciencias, ¿no? Y agarraba un juguete y lo desbarataba y armaba otro juguete de 3 juguetes diferentes. En esa época, todavía el tener una computadora en tu casa, pues no era como, pues no había para empezar, ¿no? O sea, quizá algunos niños, así, uno de cada, muchos tenían una computadora, que una Mac. PCs ni se digan, o sea, no había PCs. Y hasta en la prepa fue que llegó una PC a la casa, ¿no? Entonces llega esa PC, la prendes y pues le pones el floppy y el sistema operativo y pues no hace nada más que el comando y escríbele cosas y entonces hacías algo y reaccionaba, ¿no? Y hacías algo y reaccionaba. Decía, oye, qué suave está esto, ¿no?
Y bueno, a ver si hacemos un dibujito y hacía un programita en Basic y ponías una cosa y hacía, ¿no? Entonces, le pones el 1, ¿qué hace? ¿No? Pues te lo multiplica y, órale. Entonces, como que descubrir que la computadora puede hacer algo, pero pues todavía no sabes qué tanto puede hacer, ¿no? Estás en prepa. Y llega una fecha que llega el tema de una ciencia, otra feria de ciencias, y la robótica se escuchaba, pues todavía hablando de los finales de los 80s, ¿no? O sea, 88, 89, por ahí, muy apenas empezando los 90s. Y pues el tema de los robots o películas de robots o cosas que tuvieran que ver con robots y ya que se pudieran mover más, así como dicen, no, pues ese es el futuro, ya, o sea, ya están a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, hacer un brazo robótico. Y ese fue el proyecto que nos pusimos en la prepa. Hicimos un láser, hicimos varias cosas, pero el brazo robótico era como que era algo que mecánicamente iba a saber funcionando y que iba a causar una impresión, ¿no? Y ya nos pusimos a hacerlo y resulta que un amigo que sí tenía computadora en su casa y que le movía bien, descubrió que podía mandar comandos desde la computadora y mandarlos por el puerto de la impresora. Y entonces si nosotros le conectábamos los cables así, pelábamos los cables y directamente le mandábamos la instrucción, podíamos hacer que un motor diera vuelta a la derecha o a la izquierda. Wow. Y entonces programamos el mendigo, perdón, entonces programamos el brazo para que entonces con el teclado moviera derecha, izquierda, todo eso con la computadora. Entonces así como que, y eso fue como un mundo que se abrió así como que, órale, o sea, puedo mover cosas electrónicas, mecánicas, con la computadora. Y ahorita suena como algo súper, pero en ese entonces, pues 15 años, 16 años, o sea, no, todavía, o sea, no, la computadora tenías 3 años que habían llegado a tu casa, o sea, era muy nuevo todo, así como demasiado nuevo. No había internet, o sea, por lo menos no en mi casa, ¿no? O sea, yo el internet lo conocí hasta la universidad, ya cuando entramos, ¿no? Y y pues, este mundo se abre donde hay electrónica y mecánico y el software de las computadoras y dices, órale, ¿no? Y ya. Y se decidió estudiar una carrera que no era electrónica ni tampoco era computación, sino era sistemas electrónicos. Y esta explicación que me dieron cuando estaba buscando dónde estudiar, pues era esta parte que combinabas diferentes sistemas de electrónica a través del software de las computadoras para que logres un proyecto, ¿no? Y la robótica caía perfectamente ahí. Entonces, yo quería hacer robots. O sea, era... yo creo que en esa edad, o sea, muchos envidiábamos a los japoneses, ¿no? O sea, el Japón era así, o los alemanes, ¿no? Era como ¿a dónde ir, no? O sea, los americanos era ir a comprar un McDonald's, o sea, era Disneylandia, o sea, sí, o sea, el tema era Japón, era Alemania, era así donde, o sea, los líderes, donde estaba todo este tema de tecnología muy así a la vanguardia, ¿no? Y pues ya, entró a la universidad, pues conocemos el internet y empezamos esto, y pues bueno, ahí conozco a Jorge, ¿no? O sea, en la carrera, y pues bueno, 4 años de carrera, y bueno, de hecho cuando empecé a trabajar con Jorge, o sea, de manera profesional, pues yo había hecho mis prácticas en una empresa que ya obviamente escuchar del internet pues ya era algo como, bueno, pues todas las empresas tienen que tener internet, o sea, tienes que tener red y tienes que tener computadores que salgan al internet. Entonces, igual, o sea, hace 5 años no se escuchaba eso, o sea, ya lo estabas escuchando, entonces obviamente era súper nuevo. Y era caro, ¿no? ¿O no? Pues sí, porque eran por módems, a veces que pagabas servicio medido, o sea, así que no era ilimitado, o sea, tú te conectabas, recibías el correo, lo que tenías que hacer y te desconectabas, o sea, no era como ilimitado así estar conectado. Pero al final de cuentas, pues lo de la robótica se empieza a hacer así como muy lejos, porque vienen otras necesidades, pues que ya las tienes a la vuelta de la esquina, que es pon red, conecta cables, conecta computadoras, que ya sale Windows, entonces ya el Windows pues ya, o sea, de haber visto computadoras con el prompt nada más y con los monocromáticos, de repente ya pues, lo prendías y había una ventanita que le das una X y una rayita para que se abriese, y el mouse, ¿no? Todo eso, o sea, a nosotros fue verlo por primera vez, ¿no? O sea, y así como que, wow, puedes hacer esto, ¿no? Y entonces, un programa para facturar algo, ¿no? Una tienda, ¿no? Entonces, pues fuimos y le instalamos la computadora para que pudiera imprimir y sale, manda las facturas o no sé, lo que tuviera que hacer, ¿no? Por la red. Entonces, pues fue meterme como en ese negocio, ¿no?
donde había electrónica, había datos, había cómputo, pero no había robots. Entonces, pero pues era muy nuevo. Entonces, después ya conozco a Jorge. Jorge se va a trabajar a una empresa y él me jala, me dice, ¿sabes qué? Hay una posición que ocupan un técnico y pues tú eres el ideal para ese puesto, ¿no? Digo, hay toda una historia atrás de eso. Finalmente pues fue en Estados Unidos, entonces nos cruzábamos todos los días a trabajar allá y entró a trabajar como técnico y pues durante, bueno, ese trabajo duró 18 años. O sea, 18 años después salimos de esa empresa, ¿no? Wow. O sea, jamás hubiéramos pensado que íbamos a durar tanto tiempo. Pero te pudiera decir que los primeros 10 años, que fueron, pues digamos, desde que entré hasta que hay un parteaguas ahí a los 10 años, pues obviamente fue el tema del internet, las computadoras, los sistemas operativos, los discos duros. Entonces, sí estaba muy padre porque estaba como descubriendo cosas nuevas cada año, pero no me llenaba. O sea, me faltaba algo. No era algo que te apasionara. Sí me apasionaba, pues porque sí eran proyectos, sí era electrónica, y era algo que hacías que con la electricidad hacía algo pasaba, porque no, como te digo, pues no era dentista, ¿no? O sea, sí tenía algo que ver con, pero como todo se quedaba en una computadora y todo se quedaba en un rack de switches, algo faltaba, no se completaba. Entonces, quizá hay así como dicho que yo decía en su momento, ¿no? O sea, si no se lo puedo enseñar a mi mamá y que lo vea y que diga, ay, hijo, qué bonito, como que no me terminaba de llenar. Entonces, terminaba una configuración de switches con un anillo de redundancia para que no se cayeran y se desconectaba algo y entraban en loop, el otro switch respondía. Entonces, estaba muy padre el proyecto a nivel tecnológico, pero si se lo enseñabas a alguien que no tenía idea, pues lo veía y decía, oh, qué suave. Chido. Pues los foquitos se prenden, ¿sí? Y desconectas un cable, pasa esto. Okay. Y si levantas el teléfono, te escuchan en China y no pagas a larga distancia. Entonces, como que yo vi en sus caras como que, ay, qué bonito te quedó el proyecto, pero no, o sea, no lo podías mostrar. Sí, no se puede transmitir igual. Y entonces fue cuando cae la oportunidad por primera vez. Digo, ya a mí me empezaba a hacer proyectos audiovisuales, poner proyectores y bocinas y todo eso que me gustaba mucho, pero ya cae el proyecto. Y este proyecto es el proyecto que me jala a algo así como un reto, ¿no? O sea, y entonces, a ver, quiero hacer este proyecto y quiero que traiga esto y esto. Entonces ya se sale completamente de lo normal, de lo que todos sabíamos hacer todos los días. Y ese reto obviamente es el que me llama y dice, pues órale. De hecho, uno de mis, que también fue mi socio, pues ahora sí en paz descanse, Ulises, me dice, híjole, si le vas a entrar a este proyecto, dice, quizá este sea tu némesis. O sea, como, o sea, por mejor te vas a meter en uno donde de plano no puedas. Y dije, yo creo que sí puedo. Y este proyecto fue para Toyota. Y fue cuando nos pidieron hacer un auditorio que tuviera doble proyección, micrófonos, toda esta cosa para poder hacer reuniones y conferencias con cosas de electrónica, con cosas que parecieran que eran del IT normal, porque son proyectores y pantallas, pero no era lo normal que manejábamos. Pero había algo que me llamaba mucho porque había este tema donde pongas la pantalla, el tamaño de la pantalla, el tipo de micrófono que va a captar, cómo lo van a operar y cómo le van a mover. Bueno, finalmente fue un proyecto que le entramos, hicimos muchas cosas para poder llevarlo a cabo. Finalmente, yo ya sabía programar, entonces tuve que programar una interfase para que se pudiera controlar desde una interfase inalámbrica. Todo era nuevo, no había quien nos ayudara. Y se terminó, se entregó. Y ese fue el proyecto que dije, órale, creo que esto se lo puedo enseñar a mi mamá. Y que obviamente le piques un botón y que salgan motores, que desplieguen una pantalla, que se prendan y que le piques y se escuchen las bocinas. Y entonces, este escritorio con botones y palancas y que dices, ¡ay! O sea, interesante, ¿no? Entonces, ahí fue donde dije, creo que esto me podría dedicar. Y ahí es donde llegó el parteaguas de los 10 años, porque obviamente para cuando llegué ahí, se habían pasado 10 años, y lo que siguió pues fue, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a esto. Entonces, a los mismos socios de esa empresa donde trabajaba, pues fue pedirles la oportunidad de crear una división, una unidad de negocio que tuviera que ver con proyectos audiovisuales, ¿no? No sabía exactamente cómo iba a terminar, pero tenía que ver con estos audiovisuales, que finalmente se convirtió
en proyectos especiales, porque eran todo tipo de proyectos que se salían fuera de lo normal, del cableado y las computadoras. Es cuando entramos con cámaras de seguridad, con controles de acceso, o sea, todo lo que era como que había que investigarle y cómo le íbamos a conectar para que reaccionara, si tú le picabas un botón y hiciera algo. Esos son los proyectos que me tocaban a mí, y ahí fueron 8 años, que fueron pues los últimos 8 para cumplir 18 años en esa empresa, ¿no? Que fue ya dio el nacimiento de Avid, ¿no? O sea, que ya, o sea, cuando ya consolidado con todo lo que sabemos hacer, con todo lo que nos gusta hacer, pues ya mejor decidimos crear Avid. Pues, de ahí llega, así como se va conectando el... Así fue como te cautivó el audiovisual, lo cual porque me llamaban la atención las cámaras y todo. Ay, sí, las cámaras, y puedes ver 32 cámaras en la pantalla, pero así como que... Pero pues no, como que no te llenaba, como que faltaba algo. Faltaba que hiciera algo, que le picaras y hiciera algo, ¿no? Entonces ver la cámara que se movía y que la cámara seguía. Y te sigue, donde te muevas te escucha. Por ejemplo, ¿no? O sea, tuvimos un cliente una vez que le instalamos una cámara que era motorizada y todo el día estaba girando afuera de su residencia y daba vueltas y, pues muy suave el proyecto y una vez asaltaron a alguien afuera de su casa, ¿no? Entonces la cámara filma cuando se le acercan y luego se quita y se va. No. Y entonces el cliente dice, ¿cómo? Pero, ¿por qué se quita la cámara? ¿Por qué no se queda cuando está pasando? Pues porque no hay nada que le diga a la cámara que se detenga, ¿no? Ajá. Y entonces, pues obviamente, pues, ¿y cómo le podemos hacer? Y pues investígale, ¿no? Pues existe software que son analíticos y que detecta tipo de actividad, y entonces ya... Entonces se volvió interesante otra vez, ¿no? Y pues buscar patrones, ¿no? De gente que está como buscando carros, a ver cuál está abierto. Entonces de repente la cámara te va detectando ese movimiento de las personas que se detiene 2 segundos y luego se mueve al otro. Entonces eso le dispara una alarma al guardia, y el guardia pues, con una palanca y ve a ver qué está haciendo, empieza a seguirlos, empieza a radiar. Entonces ofrece una solución, ¿no? Ajá, claro. Que una cámara que nada más estaba viendo sin hacer nada. Entonces, o dar vueltas Entonces, investigar eso, saber que existe, ir a una expo, viajar a ver la cámara funcionando, que hacía ese tipo de cosas, y el software que costaba un dineral más que la cámara, y convencer al cliente que tenía que invertir ese software, porque ese es el que le iba a solucionar el problema, la cámara no, sino el software hacía toda la análisis, ¿no? Claro. Y eso fue pues lo que fue haciendo Avid. Bueno, fue creando lo que fueron las bases de Avid para convertirnos así en una empresa con mucho conocimiento, con mucha... En el área del audiovisual. Y bueno, el audiovisual, y luego ya en todo lo que es IT, todo ¿no? Lo que se le suma. Pero como yo traía los proyectos especiales, eran proyectos raros, esos, las cámaras con analíticos, los controles de acceso, las sirenas que se disparaban, los auditorios, todo eso, videoconferencias, todo eso era lo que me tocaba a mí. Y sí, era meterme en puros problemas que no sabía cómo los iba a resolver. Pero bueno, ya en esa época ya teníamos internet, entonces ya no era tan difícil. Oye, con esa respuesta ya se acabó la entrevista. Pero súper bien. La siguiente pregunta era ¿qué te atrajo al audiovisual? Lo cual pues ya nos mencionaste, pero... También estaría padre que nos digas qué te ha mantenido apasionada, que también un poquito mencionaste, pero igual y puedes desarrollar un poquito más en la respuesta, qué te ha mantenido apasionado en el audiovisual por tantos años, porque pues dices ya fueron 10, fueron 8 y fueron pues los años que lleva Avid, entonces, porque pues tú eres el socio que está enfocado en la audiovisual dentro de Avid Soluciones. ¿Qué te ha mantenido apasionado para seguir ahí, para buscarle, para aprender, para motivar a tu equipo en mira, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, no hagas esto, no hagas aquello? ¿Qué te ha mantenido apasionado? Pues mira, en el tema del audiovisual hay cosas como que se parecen muy obvias, ¿no? O sea, como, pues pones una pantalla y conectas un cable HDMI y ya. O sea, entonces, pues sí, suena así de fácil y sencillo, pero ya cuando, pues bueno, ya le voy a poner la pantalla y el tamaño de la pantalla que tiene que hacer, y resulta que la ventana le pega la luz, y entonces ya tienes que hacer algo con esa ventana, pero resulta que el espacio acústicamente no responde muy bien para lo que se va a hacer de entrevistas, llamadas, lo que sea. Entonces hay que hacer un tema de tratamiento acústico, y luego el HDMI, pues ¿cómo llega? No, pues que inalámbrico, y resulta que pues inalámbrico, pero nada más funciona con Windows y con el Intel tal, ¿no? Bueno, pues lo haces con el Apple, y pues con el Apple no funciona con dispositivos Apple. Entonces, a ver, o sea, entonces esa entrevista con el cliente, a ver cuál es tu dinámica, cómo lo utilizas, cómo finalmente eso te va a resolver. O sea,
el que pongas una pantalla es parte de la solución, pero en realidad, ¿qué necesitas? No, pues necesito presentar y poder sentar a 7 personas y que todos sean escuchados y que la cámara haga una cosa y que yo le pique un botón y me conecte con 500 personas. Entonces, no nada más es la cámara y el botón, sino es todo lo que es para que se escuche bien. Necesitas acondicionamiento acústico, necesitas una interfaz de conexiones sobre la mesa, tan fácil y sencillo como, por ejemplo, las cosas que están debajo de la mesa. Llegas a infinidad de salas de juntas y llegas y están los cables de corriente así, porque pues el que construyó, pues dijo, ahí está, un contacto eléctrico, pues ahí está el contacto eléctrico. ¿Tú me pediste un contacto eléctrico? Ahí está el contacto eléctrico. Exacto. Y sí es cierto, ahí está el contacto eléctrico, pero no funciona adecuadamente para lo que necesitas. Entonces tú llegas con el pie, le pegas y pum, y enchuecas el cable eléctrico, se apaga lo que estaba en la mesa, ya no agarra bien, hay que cambiar. Entonces, porque no es el producto adecuado, ¿no? El producto adecuado es una caja de piso que permite que conectes estos cables de una forma en las que va a proteger para que cuando llegue la señora de limpieza no le haga nada, cuando llegue alguien se siente, lo toque con el pie y no le pase nada. Pero ese conocimiento, pues alguien tiene que saberlo, y ese es donde entramos nosotros. El ofrecer una solución funcional. Entonces, y eso es lo que a mí me atrae muchísimo de estos proyectos audiovisuales, porque tengo que interactuar con la dinámica humana, o sea, de cómo van a utilizar las cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, si se va a sentar la persona y va a tener una laptop enfrente, o sea, no puedo poner una interfaz de conexión que le estorbe a la laptop. Entonces, tengo que idear diferentes formas en las que puedo hacer para que esto funcione así asado, ¿no? Uh-huh. No, es que todo el mundo ya llega con su celular y tienen imágenes que mostrar en el celular. Pues ponemos un sistema inalámbrico que se pueda conectar con cualquier tipo de celular. Pero el Apple TV vale $40, sí, pero ese nada más va a funcionar con iPhone. Uh-huh. ¿Cuántos empleados tienes que van a utilizar de todo? No, pues iPhones para todos. Tiene que funcionar para todos. Entonces, bueno, pues ponme una Apple TV y ponme ¿y quién le va a estar cambiando? Entonces, no. Mejor, a ver, hay un dispositivo, sí, no cuesta lo que cuesta una Apple TV, uh-huh, pero te da dedícate, tú dedícate a tu negocio, a lo que tengas que hacer. El aparato va a hacer su chamba, uh-huh, y es un aparato que puedes dejar prendido ahí por los próximos 365 días y no le va a pasar nada. Un aparato de quizás $70, después de una semana se calienta, uh-huh, y tienes que estarlo reseteando y prendiéndolo y apagándolo para que reaccione, porque la electrónica que tiene no es la adecuada, ¿no? Y es cuando hablas de cosas chafas y todo eso, pues, o sea, no nada más es el acabado, o sea, hay muchos detalles que hace que un producto no responda, ¿no? Que sea chafa o que no está diseñado para eso. Uh-huh. Eso es lo que me atrae y que me gusta mucho el audiovisual, porque es pensarle cómo lo vas a resolver. O sea, cómo le vas a hacer para que a esa persona le funcione y diga, perfecto, no pude haber había pensado mejor en eso, ¿no? O sea, muchos clientes como que las necesidades son súper específicas y diferentes, los espacios son, no sé, unos más chicos, otros más grandes, entonces como que cada uno tiene diferentes necesidades y como ayudar a que pensar en lo que no pensaron, ¿no? Exacto. Esto está súper Me hizo recordar de una vez fuimos a visitar a un cliente que le había pedido una sala de juntas a otro proveedor, a otra empresa, y sí, le pusieron su sala de juntas muy bonita y con su pantalla y todo, y la querían estrenar cuando fuera, pues, los gerentes de la empresa, ¿no? Y antes de que llegara el gerente, empezaron a calar cómo se escuchaba y cómo se veía, y el sonido estaba pésimo, uh-huh, porque era una pared, era puras ventanas, uh-huh, y las otras no tenían absolutamente nada. Entonces, uh-huh, dijeron, ¿cómo le hacemos? ¿Y cómo le hacemos? Tuvieron que meter un sillón, uh-huh, y ahí dejaron el sillón, y ahí dejaron el sillón, y cuando fuimos a visitarlos dijeron, no, pues el sillón ya se ha quedado aquí para ayudarnos con... Es el tratamiento acústico. Exacto, y le dijimos, si hubieras contratado a Abby, hubiéramos puesto lo necesario. Exacto, y esa es la parte donde, entonces, el reto, pues no nada más es la tecnología, sino es cómo se lo logras mostrar al cliente, cómo se lo logras demostrar al cliente, exacto, cómo te adelantas a lo que el cliente va a sufrir por la experiencia que ya tenemos con todas estas historias, ¿no? O sea, uh-huh, y hay muchísimas historias de precisamente clientes que finalmente dijeron, híjole, pues lo voy a hacer, pues va, o sea, esto cuesta tanto, pero es que a mí me dijeron que, entonces yo no lo siento, no lo puedo, o sea, no puedo ponerte, no te va a funcionar. Uh-huh. Y sí, después veías ese proyector que bajaba a la altura de tu cara, porque la base que pusieron, el proyector que era, no se volteaba, y entonces, pues, no había nada, ¿no? Entonces, y el comprador, el que tomó la decisión, pues decía, no, es que está bien,
Así lo pedí. Y entonces, así como, seguro, claro. Sí. Así es. Pues ya nos hablaste de proyectos anteriores, pero ahora queremos escuchar, durante varios años fuiste director de ingeniería, director de audiovisual. Queremos saber cuál ha sido tu mayor proyecto en esta área, ¿no? En la parte de audiovisual sobre todo. Bueno, cuando fui director de ingeniería, que fue por el destino, o sea, en realidad yo no pensaba ser director de ingeniería. En ese momento fue cuando hubo una pequeña separación entre Ulises, que era el director de ingeniería en ese entonces, estamos hablando de 2015 en Avid, y él decide mejor seguir trabajando con su empresa y trabajar mejor en conjunto y ya no dentro de Avid para poder separar los proyectos. Entonces yo pues tengo que asumir pues el que más conocía de todo lo que hacía Ulises, internamente, pues encargarme de toda la parte de infraestructura, de lo de datos, de los Wi-Fi, toda esta parte, ¿no? Pero sí, siempre hubo un sesgo y siempre hubo una preferencia pues, por los proyectos audiovisuales, ¿no? Entonces, donde yo tenía que, o sea, pues, seguir investigando sobre esto, a las expos que iba, y sí, me iba a las expos seguridad, pero así como que, pues, no, o sea, no me llamaban tanto como una expo de audiovisual, ¿no? Y finalmente, pues, ahorita si me preguntas cuál es el mejor proyecto, debe haber varios proyectos así muy interesantes que hicimos así muy globales, que incluimos un montón de tecnologías, pero quizá el que más así recuerdo que fue un buen reto, que fue también así como pensarle cómo vamos a resolver cada uno de esos espacios, pues fue un edificio para CETIS Universidad en Mexicali, que cuando lo crearon este edificio se llama CESE, es no me acuerdo qué significa CESE, bueno, había varios espacios, ¿no? O sea, digo, aparte del cableado, el Wi-Fi, todo lo que pues necesitas que funcione, pero que no se lo puedes enseñar a tu mamá porque pues no hace nada, nomás llegas y ya funciona. Pero esos espacios que era la sala de creatividad, ¿no? Entonces, ¿qué debe haber una sala de creatividad? Entonces, pues, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué hay en una sala de creatividad? Pues, o sea, un montón de cosas creativas, ¿no? Un montón de colores y quizás cientos o juegos o cosas chistosas, ¿no? Pero bueno, la parte tecnológica, ¿qué le puedes poner, no? Y entonces, pues, era buscar algo que causara ese impacto, algo que fuera un reto lo suficientemente fuerte como para decir, órale, o sea, le metimos esto, le investigamos lo otro y hay que hacerlo así. Y pues, hubo una sala de creatividad, hubo una sala de simulación de negocios. Esta sala, ¿qué hay una sala de simulación de negocios? No, pues queremos una super mega pantalla, que fuera un videomuro, que esté mostrando de manera inalámbrica desde las conexiones en la mesa y que pueda estar analizando diferentes datos en una mesa en U para que las acciones, la bolsa, todo eso se tomen decisiones y se pueda estar visualizando muy práctico, muy fácilmente, y aparte un banner que esté como mostrando todos los datos de las acciones. Entonces son cosas de, ver, vamos a buscarle, y así otro espacio y otro espacio. Entonces pues era mucho trabajo de meses de estar investigando, mostrarle al cliente, mira, pues podemos hacer esto, y el cliente no necesariamente sabía exactamente lo que quería, sino medio sabía, y teníamos que completarlo con la idea, y el tiempo con Mix pues, corría, y el presupuesto, y si está de repente, sí está, está súper padre, pero ¿cuánto? O sea, no cuesta o sea, no hay manera de pagar eso, ¿no? Ahora búscale algo que funcione, pero que se pueda, que esté dentro de ese presupuesto, ¿no? Entonces, creo que ese edificio para mí, creo que fue el que más reto tuvo en su momento por el tiempo que tomó crearlo, crear todos esos espacios, y que tiene espacios así muy interesantes que hasta la fecha siguen funcionando. O sea, esto está en 2016 y pues ya estamos a 2023, 3 años más cumpliría 10 años, y es tecnología que todavía se sigue utilizando. De hecho, ya creo que hay unos par de mantenimientos que nos han contratado para cambiar ya piezas que pues ya son muy viejitas, que ya no responden, incluso ya están descontinuados, que ya no lo volvieron a hacer, ¿no? Entonces, pues ahora pues a remodelarlo, ¿no? Y ponerlo a la fecha, ¿no? Entonces creo que ese sería... Como caso de éxito. Ese sería así como un buen proyecto que recuerdo, que involucró pues muchas de las áreas, pero sobre todo el audiovisual, que fue así como muy... O sea, que no fue fácil, o sea, era cubrir muchísimos detalles, ¿no? Pues ahorita nos mencionaste, como dice Tania, ese podría ser un caso de éxito, ¿no? Ahorita nos podrías mencionar sobre un proyecto de audiovisual que fue un desafío, que ustedes lo vieron como un desafío, y cómo trabajaron para lograr que se finalizara.
Bueno, hay otro proyecto que también está en el mercado, en la industria de la educación, digamos. Creo que son los proyectos así como de repente más innovadores que tienes porque pues en la educación Siempre todo tiene que causar un gran impacto, ¿no? Porque no necesariamente, o sea, generas una ganancia con lo que está ahí, sino es para formar gente y tienes que causar un impacto. Entonces las universidades pues es un buen lugar para meterte en buenos problemas. Creo que ahorita sí, el más reciente que es un proyecto que me ha gustado mucho, que es así, ese sí es así, enséñaselo a tu mamá, o sea, me saqué un 10. Lo ves y nada más, ni siquiera sabes qué tiene, pero nada más de verlo es, wow. Y es precisamente un foro interactivo que se hizo para Xochicalco. Y ese proyecto nace de la idea de obviamente el consejo directivo de Xochicalco. No me tocó hablar con ellos, pero había esta necesidad por el tema de la pandemia, donde tengo este espacio que es un foro donde puedo sentar a 120 alumnos y ponerme, pues, que alguien se ponga enfrente y hable hacia ellos, ¿no? O sea, era una media luna. Pero ahora con el tema de las videollamadas y el tema de colaboración a distancia, pues quiero llevarlo a otro nivel, ¿no? Uh-huh. Y es pues quiero poner pantallas. Entonces, obviamente, esas ideas empiezan así como una lluvia de ideas, ¿no? O sea, quiero poner pantallas y que se vea la gente y que entonces el que está presentando pues vea a los alumnos físicamente, pero también vea a los remotos, ¿no? Y entonces, cuando me cae este proyecto, yo había pasado por la pandemia donde estábamos viendo conciertos en línea, ¿no? O sea, sí, no me acordaba. Y eso se me hizo bueno y malo, ¿no? Se me hizo bueno porque dices, órale, o sea, ahora puedes tener un concierto como nunca, donde puedes hacerlo en el patio de tu casa, invitar amigos o familiares, una botellita de vino, puedes poner carne asada, lo que sea, prende el concierto en la noche, lucecitas, todo. Y el concierto está en vivo y qué padre, o sea, y tú estás en la comodidad de tu casa. Entonces, esto no está tan mala idea para que siga en el futuro, ¿no? Pero al final de cuentas, la experiencia de un concierto, pues estar ahí y está interactuando. A la gente, escuchando. Tú cuando el artista interactúa con las personas es cuando más se prende el concierto, porque si nada más está parado y hable, o sea, cante y no interactúa, es un concierto que estuvo más o menos. Bueno, entonces, dices, ¿por qué lo menciono? Visto YouTube mejor. ¿Por qué lo menciono? Porque es lo mismo con estos maestros que están dando una clase, donde tienes una audiencia y no hay una manera de interactuar, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ya claro, pueden hacer esos conciertos mucho mejores y podrán funcionar los dos formatos, o sea, en el futuro, pues donde entonces la persona que está pues, cantando ahí enfrente pudiera tener alguien que haya pagado ese extra por aparecer en la cámara y que él pueda ver las caras de todas esas personas y entonces... A ver esa pareja que está ahí, o a ver el moreno, o el güero, no sé, o sea, donde haya esta interacción y haga un chiste, y yo recuerdo, y así como los veo ustedes enamorados, o sea, no sé, ¿no? O veo a esa familia conectada. Entonces, dice, o sea, es todo un nuevo que no existía, que la pandemia nos dio la oportunidad de explorarlo porque no había otra forma, ¿no? Exacto. Entonces, porque si alguien lo hubiera hecho así normal, o sea, ¿para qué voy a tener un concierto en línea? O sea, ¿quién va a pagar por eso? No, o sea, quizás no hubiera funcionado, no sé. Pero yo decía, eso deberían de tener, o sea, que las pantallas estuvieran, la tecnología existe y conectas un Zoom y conectas a 10,000 personas, ¿no? O sea, yo lo pensaba como algo, ¿por qué no lo estarían haciendo? ¿Por qué no lo estarían haciendo? Y me quedé como con ese gusanito de, o sea, pero pues no como que fui corriendo con alguna productora de conciertos para decirle de mi idea, ¿no? Tengo mi idea. O sea, que quizá a alguien ya se le había ocurrido y nadie lo hacía porque pues no lo veían viable, no sé. Pero llega este concierto, llega esta oportunidad donde me dicen, oye, tengo un presentador que quiere conectarse con su público y quiere tener a 300 caras ahí. Wow, entonces me conecto con esta idea del concierto y dije, no, claro, tiene totalmente sentido, ¿no? O sea, pero para poder tener 300 caras ahí, híjole, entonces, pues era pensarle, o sea, porque no había una fórmula ya hecha de cómo hacerlo. Había imágenes, bosquejos que tú puedas ver de cómo, y das clases en línea y tienes 10,000 caras, pero no había, o sea, no estaban los cables de cómo ibas a conectar todo eso, qué dispositivo lo hacía, ¿no? Y entonces pues fue sentarse a pensarle cómo, ¿no? O sea, y lo que te da tu entendimiento de lo que conocías y que el proyecto no se quedara corto, ¿no? O sea, porque por tu capacidad de poder hacer o no hacer, ¿no?
Y ese fue ese trabajo con el cliente de estar como explorando, a ver, pues se me ocurre que podemos poner 6 megapantallas y las podemos conectar con 3 dispositivos de esto, que cada uno me da 2 salidas de video, y entonces como que, pero a ver, ¿y cómo funcionaría? Bueno, es que no existe una consola donde pueda administrarlos todos, pero creo que puedes poner 3 iPads y con el iPad haces esto. Entonces era como medirle hasta dónde el cliente estaba como, ok, eso no se me hace tan difícil, lo puedo hacer, porque pues no va a ser así como una cosa de todos los días y que alguien le pique un botón, que no existía, todos esos, o sea, esa forma de hacerlo no existía. Entonces, pues fue como llegar a ese acuerdo y ir descubriendo cómo lo íbamos a resolver. Entonces resulta que para poner esas megapantallas, pues ocupábamos pantallas de 110 pulgadas y pantallas planas de 110 pulgadas, pues no era algo tan sencillo. Y poner proyectores, el tema de la iluminación nos iba a afectar, entonces pues vamos a poner videomuros y a ver el videomuro y cuánto cuestan las pantallas de los videomuros, y entonces, y resulta que pues les dije que era una media luna, entonces es curva la pared, entonces ¿cómo instalas un videomuro curvo sin que se note tanto? Entonces, y que le puedas dar mantenimiento, porque al final de cuentas lo puedes instalar, pero si algo le pasa a esa pantalla tienes que poderla desmontar sin problema y sin que tengas que tumbar el lugar, ¿no? Todo eso, todo lo que incluyó hacer ese proyecto fue ese detalle, o sea, fijarnos en ese detalle, mandar un bosquejo y mandar un dibujo de cómo queda la estructura, y entonces decir, si sale así, sale derecho, y el ángulo está dentro de lo que necesitamos para que se pueda volver a regresar como estaba, que estuviera dentro de un presupuesto, etcétera, etcétera, y se logró. Y bueno, que finalmente no fueron las 300 caras, pero fueron 200, bueno, 196 caras al final de cuentas, por el presupuesto que dio ya, ¿no? Para que diera el proyecto, que ya el cliente contrató un segundo foro con esas características, un poco diferente, pero muy similar, o sea, en vez de estar todo unido, ahora está separado, pero era la misma idea, ¿no? Entonces, ese sí, visualmente lo ves sin saber qué es, y se ve muy wow, ¿no? O sea, y ya después, ¿y qué hace? Ya puedes preguntar, ¿y qué hace? Y ya pues le dices, ¿no? Finalmente el cliente ya tenía conocimiento de cámaras que hacían seguimiento con gestos con la mano, entonces eso también era muy innovador, porque en vez de que alguien estuviera con una palanquita moviéndole o que el reconocimiento facial no fallara, o sea, el cliente podía utilizar gestos como deja de seguirme, o encuádrame a mí, hazme un zoom, o hazme un zoom out, y entonces así como que wow, y la persona que lo está operando nada más con la mano está súper padre, o sea, órale, eso yo no lo sabía. Lo había visto en teléfonos que tienen como para que tomes la foto y nada más le haces como así, pero no sabía que se podía en una videollamada como esa interacción que sirve mucho, creo yo que sirve mucho para los maestros que ya son de mayor, ya son mayores y que no tienen esta facilidad para manejar la tecnología, o que es como de, no, a mí no me pongas esto y a mí no me pongas aquello, y el decirle como de que, profe, nada más haga esto, y ya no va a necesitar a alguien más que esté ahí controlando, y pues decirles, o igual y ponerles como unos visuales de qué gesto tienes que hacer para que la máquina te entienda. Responda. Y así ellos puedan sentirse que interactúan no solo con su clase, sino con la tecnología. Eso está padre, no lo sabía. No, y yo quiero, o sea, porque yo también estuve muy cerca del proyecto, hicimos un video por ahí que les voy a poner ahí en el link para que lo vean. Cuando yo lo vi, yo dije, parece película de Estados Unidos. O sea, en eso está la mentalidad ahorita, como decir, oye, o sea, está tan padre el proyecto que eso pensé, se parece película de Estados Unidos, ¿no? Y hablando de esto, ¿no? De la tecnología y la constante evolución, yo quiero contar una anécdota. Yo recuerdo muy bien cuando salieron los teléfonos que tenían una pantallita, ¿no? Y tenían una camarita, y yo decía, ¿cómo puedes que en tu teléfono, o sea, puedes hablar y ver a la persona, ¿no? En ese momento. Que de repente siento que cambió rapidísimo porque salieron los smartphones y ya puedes hacer FaceTime. Entonces, no duró tanto, entonces la tecnología está en constante evolución. ¿Cómo aseguras que Avid Soluciones está al día con las últimas tendencias y avances de tecnología audiovisual? Bueno, algo que cuando, digamos que en las bases de la creación de Avid Soluciones, una de ellas fue, o sea, vamos a asegurarnos de estar o sea, más que el negocio, así como, o sea, vamos a asegurarnos de estar con las tendencias y con lo que está, pero cada especialista, o sea, cada quien con lo suyo, ¿no? Por ejemplo, pues hablando de mis socios, por ejemplo, Enrique es en el tema de data center. Entonces, él atiende y su equipo ya se dividen ahí
para atender a todo lo que está sucediendo, de las mejoras y las cosas nuevas que salen de todo lo que ellos se encargan, todo lo que es data center, ¿no? De estos sistemas de almacenamiento, los servidores de racks y pues todo lo que hacemos con la parte de datos y por ejemplo, pues ahorita la ciberseguridad. Entonces, no nada más la ciberseguridad es poner un aparato que te bloquee la entrada y salida, sino hay muchos, así como les platiqué que en el audiovisual, desde la caja de piso para poder conectar los cables HDMI, o sea, es algo que hay que considerar en un proyecto, la acústica. Pues aquí es cómo sales al internet, la redundancia que tienes que tener, dónde vas a tener esos servidores, si están en tu oficina y se quema, y qué pasa con la otra parte, o sea, tienes una copia y la velocidad con la que lo tiene que hacer, todas esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos, o sea, es algo que no soltamos, es súper importante en el ADN de Avid, de estar muy a la tendencia. Los fabricantes saben que somos una empresa que devoramos este tipo de información o cosas que queremos saber, constantes reuniones y capacitaciones, nos preocupamos por la certificación del personal, que esté certificado, que sepa cómo se tienen que hacer las cosas. Igual en el audiovisual, yo atiendo por lo menos, o sea, si no es que 2 o 3 expos al año, donde me voy, pues, a Las Vegas o a diferentes lugares donde se concentra todos estos fabricantes, donde van a mostrar tal tecnología, sus avances y todo esto, y pues estar ahí, o sea, dedicarle el tiempo, caminar, hablar, y luego ya ir, pues a lo mejor a los lugares donde nos van a hacer que tienen algo montado que podamos probar. La inversión en demos, por ejemplo, de nuestra parte, o sea, traer el equipo, probarlo y destriparlo todo y hacer todo lo que pueda hacer, quizá pues en los grupos donde estamos, que somos usuarios beta, ¿no? Que nos toca hacer parte de las pruebas antes de que salgan a producción, pues opinamos y retroalimentamos al fabricante. Oye, pues es que debe tener esto y esto y esto porque notamos que pasa tal cosa, ¿no? Y entonces formamos parte de la cadena de todo esto para que las cosas funcionen como deberían de ser. Entonces nos encanta, o sea, creo que eso es totalmente dentro del ADN de Avid, o sea, es eso, o sea, eso es estar siempre informado, siempre conocer lo último, qué se está haciendo, qué sigue. Entonces, pues creo que sí, o sea, no lo hemos soltado desde el día 1 y seguimos en eso, ¿no? Sí, qué padre. Como dices, está en el ADN de Avid el mantenerte informado, mantenerte capacitado, que es importante que su personal esté certificado. Pero, ¿qué más qué más consideras que diferencia a Avid de otras empresas integradoras de tecnología en el mercado? Pues digo, aparte de nuestra capacidad, nuestro conocimiento para hacer las cosas, pues igual también es la honestidad. O sea, el no vender un proyecto por venderlo, o sea, el poder acaparar y decir, yo te hago los 600 nodos, o sea, no necesitas 600 nodos, o sea, quizás necesitas esto y podemos hacerlo de esta forma y ahorramos esta parte para poder meter algo más importante en otra área, ¿no? Entonces creo que el tema de la honestidad, o sea, es algo que también como ingenieros o como proveedores o consultores o sea, podemos decirle al cliente lo que sí y lo que no, ¿no? O sea, y quizá un cliente que dice, híjole, no, lo que pasa es que todo lo que me dice, yo no me digo que era una pantalla con cable HDMI, bueno, o sea, sí, te pudiera colocar esto así, pero vas a batallar con esto, vas a batallar con lo otro, ¿no? Entonces, ya que el cliente finalmente, si por el presupuesto no le da y le ponemos esa pantalla con ese cable HDMI, quizá en los próximos 2 meses, pues ya le estamos arreglando lo demás, ¿no? Sí. Pero porque ya sabe que nosotros dijimos, ya teníamos el conocimiento para hacerlo. Entonces, creo que esa es la parte donde nos diferenciamos, o sea, porque tenemos mucha experiencia, y donde no tenemos experiencia, que andamos innovando, pues hay ese entendimiento con el cliente. Yo me acuerdo que un proyecto que hicimos con un cliente, también era un producto nuevo, era un procesador de audio y todo esto. Y ya había que conectarlo con un Cisco y todo esto. Y me dice el cliente, híjole, y le digo, pues vas a ser el primero. Me dice, híjole. Me dice, y voy a bater, pues, o sea, pues alguien tiene que probarlo por primera vez, entonces te va a tocar, pero no te preocupes, aquí vamos a estar. O sea, no lo vamos a soltar porque entendemos que vas a ser el primero
y tampoco hemos tenido la experiencia de un cliente teniendo esto. O sea, nosotros sabemos lo que puede hacer y le puedo picar todo, pero no sé cómo va a reaccionar y cómo va a hacer esta parte. Entonces, lo que te ofrezco es, aquí está mi celular y aquí está mi WhatsApp, entonces tú me llamas y le vamos a dar atención 100% hasta encontrar pues, los trucos que necesitemos aprender para resolver ese problema, ¿no? Y a llegar y decir, no, claro, esa es la mejor marca, va a funcionar, ni modo que no. Creo que también esa parte es donde hablo de la honestidad y donde hay este entendimiento con el cliente, donde hay esta relación. A nosotros el mantener una relación a largo plazo es primordial, más que el negocio transaccional de vender un proyecto y ya no saber nada más de ese cliente, ¿no? O sea, creemos que un cliente que tiene valor para nosotros es un cliente que nosotros le podemos ofrecer ese valor y que él lo identifica de la forma en la que, ok, perfecto, aquí quiero experimentar, quiero probar con él. Bueno, no van a decir nunca que quieren experimentar, pero quieren probar algo o quieren instalar algo que a lo mejor no han hecho con alguien más. Bueno, saben que nosotros vamos a entrarle y vamos a estar ahí. O sea, no los vamos a soltar porque es algo que quizá nuevo y vamos a agarrar toda esa experiencia, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que pudiera yo identificar como diferenciadores, porque lo he visto con otras empresas que finalmente ese cliente dice, no, pues vinieron y me pusieron y ya no supe nada de ellos y no supieron cómo hacerlo, ¿no? Sí, sobre todo esa confianza y lealtad que los clientes, que tenemos con los clientes, ¿no? Y como socio director de la empresa, ¿cuáles son las metas y expectativas que tenemos para Avit Soluciones en los próximos 10 años? Bueno, pues bueno, ahorita estamos en un momento de consolidación. Entonces, obviamente fue una etapa de crecimiento por los primeros 10 años. Fue, pues obviamente, pues no sabemos a dónde íbamos a llegar. O sea, cuando iniciamos Avit, creíamos que pues, iba a ser una empresa de 35 personas, o sea, más o menos por eso. Yo preguntaba más o menos a los más integradores de qué tamaño eran, pues eran 20 y tantos, 20 feria, dije, bueno, 35 quizá puede ser, ¿no? Pero al final de cuentas toda esta especialización y todo lo que todo lo que se requiere atrás, pues obviamente ha sido, pues, así como ha sido divertido y como ha sido interesante llegar ahí, pues también ha sido doloroso, ¿no? O sea, porque pues hemos, ahora sí que hemos batallado con el crecimiento porque de repente pues tienes que crecer muy rápido y tener más técnicos para instalar y más ingenieros y de repente ese ingeniero no alcanza a llegar al punto que necesitamos que esté y nos topamos con otro tipo de problemas. Entonces ahorita estamos en el tema de consolidaciones. A ver, ya tenemos todo esto, necesitamos terminar procesos, necesitamos dejarlos bien claros. A nosotros, yo creo, hablando por mis socios, pues creo que todavía 10 años nos queda de seguir todavía aquí buscándole para arriba y para abajo. Creo que sí tenemos todavía la energía sin problema, ¿no? Porque pues apenas estamos llegando a los 50 o estamos en los 50. Entonces creo que todavía tenemos la energía para poder pues estar los próximos 10 años, ¿no? Sí. Sin embargo, tenemos que fundar muy bien las bases de lo que viene en los próximos 10 años. Entonces es esa consolidación, asegurarnos que todos esos procesos, todas esas políticas, todo esté bien establecido para que pueda crecer con orden y pueda ser medible y sepamos nuestra capacidad. Y si estamos fuera de nuestra capacidad, poder ser honestos y decir, bueno, no podemos hacerlo y qué necesitamos para poder abarcar lo demás, ¿no? Estamos también creciendo en otras áreas, o sea, toda la zona noroeste, pues estamos ya, o sea, pues Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, y pues falta Sonora, consolidarlo bien, o sea, ahora sí que encargarnos de esa región, en la bien cubierta, tropicalizar lo que se necesite para esas zonas, porque por ejemplo, no es el mismo tomador de decisión que existe en Culiacán, en Sinaloa, que existe en Baja California, ¿no? Sí. Baja California son corporativos, donde toman las decisiones fuera de México, y hay un estándar que hay que seguir, y estamos listos para ese estándar, ¿no? Y a diferencia en Sinaloa, por ejemplo, las decisiones las toman ahí. Y entonces aquí es el que hay que convencer, o el que hay que trabajar desde cero el proyecto o la idea, para que de ahí se tome la decisión. Y entonces de ahí que están esos corporativos, están repartidos en todo el resto de México. Entonces podemos atenderlos en el resto de México, de donde se tomó la decisión, a diferencia de cómo se hace en Baja California. Entonces, pues es ir trabajando en todas estas zonas, como en Baja California Sur, que trabajamos con el tema de hospitalidad, entonces con hospitalidad, ¿no? Y también igual,
asegurarnos de toda la tecnología que exista para ese rubro, o sea, que no se nos pase nada, estar, o sea, abarcando lo que sí, deshacernos de lo que creíamos que era, pero siempre no. O sea, ahora sí que pues eso es lo que creo, así que sigue para los próximos 10 años, y pues sí veo meternos en más problemas. O retos. Más retos, pero más retos. casos de éxito. Pero pues es siempre importante el aprender, ¿no? El visualizar qué te funcionó, qué no te funcionó, y pues seguir por el camino que sí te funcionó, irlo mejorando, irlo perfeccionando, y pues en la colaboración y con comunicación en los equipos, y como dijiste, el irte preparando, ¿no? Constantemente. Dicho esto, pues mencionaste que el equipo, para seguir a la vanguardia de la unidad de negocio del audiovisual, pues es importante la preparación, ¿no? Tanto como ahorita mencioné, la colaboración y la comunicación. Pero, ¿cuál es el enfoque para garantizar que los equipos trabajen de manera efectiva en los proyectos? Bueno, ahorita digamos que donde nos estamos enfocando mucho es, por ejemplo, en la nueva estructura que tenemos, que estamos implementando en Avid. Pues es una nueva estructura donde nosotros salimos de la operación, digamos que hemos sido esos que andan aquí, jálale para acá y vamos a hacerlo de esta forma, para dirigir desde otra cancha y atraer otro tipo de proyectos y otro tipo de meternos en otro tipo de problemas. Pero entonces que haya una dirección por colaboradores de los que ya tienen la experiencia en el mercado, que todavía están algunos en sus 40 todavía, si no es que en los 30, y que empiecen obviamente pues con una nueva energía, ¿no? Entonces nos estamos enfocando mucho en el tema de liderazgo, entonces en desarrollar estos líderes para que puedan hacerse cargo pues de estos equipos de personas que son muy talentosos, que se meten en todo tipo de problemas para precisamente sacar adelante esos proyectos o entenderle esos proyectos, pero pues ahora pues cómo lo hacemos para que ahora sí que no dependa siempre de nosotros, ¿no? Porque es una empresa que pues tenemos que llevarla a que, como se dice, a los próximos 10 años, y qué va a pasar en 20 años, ¿no? O sea, quizá ya para dentro de 20 años a lo mejor ya no estemos ni siquiera yendo a la oficina, ¿no? Es muy probable. Pero entonces ahorita es desarrollar este equipo directivo de líderes que se va a encargar de todo eso, pero pues no quitamos el pie del renglón del tema de la capacitación, de las expos, de estar constantemente yendo a estar informados de lo último que están los fabricantes con los que trabajamos y con los que tenemos mejor relación, pues para que estemos informados de lo que están las novedades, ¿no? Super. Pues estamos llegando al fin de esta entrevista y tenemos una última pregunta, así como iniciamos con una pregunta rompehielo para Sergio. Ahora tenemos una última que también es rompehielo, y nos platicaste al principio de tus hobbies. Ahora dinos 3 grupos de música favoritos. Bueno, pues yo creo que sí, de mis grupos favoritos siempre va a ser Soda Stereo. Soda Stereo es un grupo que tuvo mucha influencia o sea, pues así que en mi juventud, y pues hasta la fecha pues su música pues, me ha encantado, ¿no? Ya no me tocó verlos en concierto, en realidad nunca los pude ver en concierto. Pues crees que van a ser eternos y Soda Stereo es uno de ellos. Ahora sí que soy muy con el tema muy del rock, pero por ejemplo el heavy metal es uno de la música que me gusta mucho por todo lo que tiene, y quizá pues una de las bandas así pues, es Metallica, ¿no? Entonces tiene, o sea, su material es increíble, entonces es uno de mis grupos favoritos, sus letras, todo esto. Y un tercer grupo podría ser pues creo que me puedo quedar igual también, así como creo que fue mucho más significativo Motley Crue, por ejemplo, comparado con Guns N' Roses, que Guns N' Roses fue también un buen grupo de mi época. Sin embargo, Motley Crue empezó mucho antes, y creo que lo traigo más en mis venas
Ajá. que un Guns N' Roses que llegó a mí en los 90s, Ajá. o sea, pero Mötley Crüe llegó a mí en los 80s. Entonces creo que también ese sería otro grupo, ahorita porque no se me ocurre otro, pero creo que... Pedí muchos grupos. Sí, pero Soda Stereo definitivamente, y también es 80s, o sea, 80s, 90s, creo que sí, ese sería mi número uno, creo. Pues nunca he escuchado Soda Stereo, pero pues... ¿Cómo? Pues, ya sé, lo siento. Está chiquita. Estoy chiquita. Pero lo Yo voy tampoco. a escuchar. Estoy Nos chiquita. lo vamos a llevar de tarea. Nos lo Sí. vamos a llevar de tarea, pero pues llegamos a al final de esta entrevista. Muchas gracias, estuvo muy interesante. Creo que ambas escuchamos historias que no sabíamos, que pues sonaron muy interesantes. Y te agradecemos por toda esa información, todas esas anécdotas que nos compartiste. Yo los agradezco mucho por el tiempo, digo, esta entrevista, digo, y ahorita con el tiempo que me doy cuenta que pasó, y podemos estar aquí 8 o 9 horas y habría muchas historias que contar, incluso ni siquiera hablamos de cómo se creó ese logo, pero el logo tiene una historia todavía. Eso lo podemos contar en otro episodio. Claro Así que es. sí, pero espérenlo. De nuevo, muchas gracias y nos vemos a la próxima.